La unidad número 2 se trata de sucesiones y series. La clase pasada ustedes estuvieron viendo con Susana el tema de sucesiones, ¿sí? ¿Y cuál fue el eje principal de la clase? Definir una sucesión y analizar si las mismas convergen o divergen, ¿sí? Siguiendo esa estructura, hoy lo que vamos a ver es la definición de series y vamos a ver también si convergen las series o divergen. ¿Estamos? ¿Qué me pueden decir de la clase pasada de la definición de sucesiones? ¿Cómo definieron una sucesión? ¿Cómo? Una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan? Entonces la definieron como una f de n igual a a sub n. Una función definida como de naturales en reales, ¿sí? El dominio es el conjunto de los números naturales o enteros positivos, mientras que la imagen puede ser cualquier número real, ¿sí? Luego lo que hicieron fue clasificarla en sucesiones convergentes o divergentes. Y para clasificarla, ¿qué criterio usaron? ¿Cómo hicieron a clasificarla? Tomaron límite ¿a quién? A la sub n para cuando n tiende a infinito. Y ese límite tenía que ser igual ¿a qué? A L. ¿Eso qué significa? Que el límite existe. O sea, si el límite existe, la sucesión converge. Si ese límite no existe, la sucesión diverge. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el eje principal. Algunas cuestiones más como clasificación pasada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguien ya vio alguna vez el concepto de series y nos puede decir algo? No. Entonces les pregunto, ¿saben sumar? Sí, aprendieron a sumar. ¿Cuántos términos aprendieron a sumar? ¿Un término, dos términos, 10 términos? ¿Cuántos? O sea, si sumo 1 más 1, 2, ahí estoy sumando ¿cuántos términos? 2. 1 más 2 más 3, ¿cuántos términos? 3. ¿Cuántos más se animan a sumar o aprendieron a sumar? ¿Cuántos? Muchos. ¿Y ese muchos qué quiere decir? ¿Infinitos? Ah, sí. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen a sumar infinitos términos? Bueno, la clase de hoy se va a tratar de aprender a hallar la suma infinita, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes, al número 1/3 como número fraccionario lo tienen identificado, ¿sí o no? Sí. Además, ustedes saben que este número fraccionario se puede escribir como un número decimal, ¿sí? Escrito de esa forma, los puntos suspensivos que indicaban que el dígito, ¿cuál? 3, se repite como infinitamente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahora fíjense, este 1/3 se puede escribir, para que ustedes se den cuenta, de esta manera. 0,3, ¿sí? ¿Más quién? Más 0,03, ¿sí? ¿Más quién? 0,003. Agregamos uno más. 0,0003. Y así tendré que agregar ¿cuántos? Infinitos. Esa suma me va a dar por resultado ¿qué cosa? 0,333, ¿sí? Quiere decir entonces que, fíjense, este número fraccionario transformado en decimal se puede escribir como una suma de infinitos términos, porque ustedes me dijeron que ese dígito 3 se repite en forma infinita, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿De qué otra forma podemos escribir el 0,3? ¿Cómo? Fíjense.
3 décimos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo escribirían 0,03? Como 3 sobre 100. Y así sucesivamente, ¿cómo lo escriben? ¿Cómo? 3 sobre 100, será 3 sobre 1000, ¿sí? Lo podemos dejar como está en 3 décimos, lo podemos escribir como 3 sobre 10 al cuadrado y lo podemos escribir como 3 sobre 10 al cubo. Así sucesivamente, ¿cómo podríamos escribir esta suma infinita? Como la sumatoria para n que va de 1 a infinito, ¿de quién? ¿Quién es el que es constante en esta suma? 3 décimos. ¿Y quién es el que va variando? Fíjense, 1, 2, 3, en la medida que siga, el que va variando es el exponente y colocamos 10 a la n, ¿sí? A esta expresión es la que vamos a llamar suma infinita, ¿sí? Y es lo que de ahora en más vamos a identificar como, así como una sucesión la identificábamos como entre llaves a sub n, ahora a la serie la vamos a identificar como el sumatorio para n que va de 1 a infinito de a sub n, donde a sub n va a ser este término que van a tener ustedes acá. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora les pregunto, ¿esa suma infinita tuvo por resultado un número? Cuando sumé todo, hice esa suma infinita, ¿a qué llegué? ¿Cuál va a ser la suma de esos infinitos términos? Un tercio, porque partimos de un tercio, ¿cierto? Hicimos al revés, ¿está? Entonces, esta suma infinita tiene por resultado un número. ¿Eso qué me estaría indicando? En función de lo que estamos viendo entre la clase pasada y esta. Que esta serie sería ¿de qué tipo? Convergente, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque he podido encontrar su suma, o sea, he podido hallar la suma de los infinitos términos de esa serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿siempre les parece que vamos a poder encontrar la suma? No. ¿Cuándo, por ejemplo? A ver, ¿qué pasa si yo sumo ahora otra 10 más 100 más 1000 más 10.000 más y sigo agregando términos? ¿Qué les parece? ¿Esa suma intuitivamente la podré obtener o no? No. Entonces, habrá series cuya suma no podré hacer, o sea, habrá sumas infinitas que no podré obtener y entonces vamos a estar hablando de series divergentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué planteamos? Que hallar una suma infinita es entrar al concepto de serie, ¿sí? Bueno, si teníamos esta sucesión, el primer término de esa sucesión, ¿cuál era? Según lo que vieron en la clase pasada. A sub 1. Como es una sucesión, pongo comas. ¿El segundo cuál es? A sub 2. El tercero, A sub 3 y así sucesivamente, A sub n y sigo, ¿sí? Estos son los términos de una sucesión. Una serie la vamos a definir como la suma de infinitos términos de una sucesión. O sea que los términos de una serie van a ser términos que se van a estar sumando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que ustedes fíjense que el concepto de serie y el concepto de sucesión están vinculados entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno,
Ahora, si esto les quedó claro, ¿quieren preguntar algo? ¿No? Vamos a ver. Hemos definido la serie, ¿sí? Estamos tratando de analizar la convergencia o la divergencia, pero hasta ahora en forma intuitiva, ¿sí? A partir de ejemplos. Vamos a ver ahora una forma de analizar si una serie converge o diverge a partir de la sucesión de las sumas parciales. Pero antes vamos a ver qué son las sumas parciales. Dada una serie cuyos términos, algunos son estos, ¿sí? Estamos de acuerdo que esto es una serie. ¿A qué vamos a llamar suma parcial? A ver, ¿qué les parece a ustedes que es una suma parcial? Si sumo todos, encuentro ¿qué cosa? La suma ¿cómo? Total. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuál será la suma parcial? Cuando voy sumando por partes. Perfecto. Entonces, ¿cuál será para esta serie la S sub 1? Para obtener la suma parcial S sub 1, ¿qué hago? ¿Cuántos términos sumo? 1, o sea, ¿cuál? A sub 1. ¿Sí? Para obtener la S sub 2, ¿qué les parece? ¿Qué sumo? A sub 1 más A sub 2. La S sub 3, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Y vamos a estar hasta cansarnos escribiendo. Si escribimos la S sub n, va a ser ¿cuál? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más, ¿hasta dónde voy a llegar? A sub n. Noten que acá no ponemos puntos suspensivos, ¿sí? Porque son sumas parciales. Esto no son series, es suma parcial. Sumé un término, ¿sí? Y me dio un resultado. Sumé dos términos, sumé n términos, ¿sí? La suma infinita va a ser cuando sume ¿cuántos términos? Los infinitos términos, ¿sí? ¿Se dan cuenta hasta ahora? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver que depende del comportamiento de las sumas, de la sucesión de sumas parciales, que lo vamos a escribir así. Si yo escribo esto, ¿qué estoy escribiendo? La sucesión de sumas parciales. Cada serie tiene asociada una suma, una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Vamos a tratar de ver que si la sucesión de sumas parciales tiende a un valor, o sea, tenemos límite, la serie va a ser convergente, y si no tiene límite, la serie va a ser divergente. O sea que vamos a poder clasificar una serie en convergente o divergente según el comportamiento de la sucesión de las sumas parciales. ¿Entienden lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense cómo será el comportamiento de la sucesión de sumas parciales. A ver cuál era el ejemplo que les había traído. El del ejemplo inicial. Este era el ejemplo inicial, ¿cierto? Aprendimos a hacer la suma haciendo 10 tercios elevado a la n, ¿está bien? ¿Cómo será el comportamiento de la sucesión de las sumas parciales de esta serie? Para eso, ¿qué vamos a tener que buscar primero? Para poder encontrar la S sub 1, ¿qué necesito conocer? El primer término de esta serie, ¿sí? ¿Cómo obtengo el primer término de esta serie? Reemplazando a n por ¿quién? Por 1. Entonces, el primer término va a ser 3 sobre 10 elevado a la 1. ¿El segundo cuál va a ser? 3 sobre 10 elevado al cuadrado. El tercero,
3 sobre 10 elevado al cubo y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los términos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la sucesión, la S sub 1, ¿a qué va a ser igual? A 3 sobre 10, o sea, a 3 décimos, o sea, es lo mismo que escribir ¿cuánto? 0,3, ¿sí? La segunda, ¿a qué va a ser igual? A sumar estos dos términos, o sea, 3 décimos más 3 sobre 100, ¿sí? Y la suma la hacemos como ustedes conocen, ¿sí? Buscamos el común denominador, va a ser 30 más 3, o sea, 33 sobre 100. O sea, ¿cuánto? 0,3, 0,0, no, 0,33. ¿Está? Ya me estaba equivocando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si hiciéramos otra más y si siguiéramos haciendo más, ¿qué les parece? A ver, hacemos una más. 3 décimos más 3 sobre 100 más 3 sobre 1000. ¿Esto a qué me va a dar igual? ¿Qué les parece? ¿Cuántos 3 voy a agregar acá? Cuando haga esta suma, esto me va a dar ¿cuánto? 333 sobre 1000. O sea que esto va a ser 0,333. ¿Sí? Bueno, entonces, intuitivamente, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta sucesión de sumas parciales? Va a tender a qué valor? A un tercio, ¿cierto? Y ese un tercio, ¿qué era de esta serie cuando iniciamos la clase? La suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poder decir que el comportamiento de esa serie es convergente porque su suma existe, ¿está bien? Y es igual a un tercio, porque el comportamiento de las sumas parciales, de la sucesión de sumas parciales, así también lo está indicando. ¿Entienden esto o no? ¿Sí? ¿Vamos muy rápido? ¿No? ¿Seguimos? Vamos a ver otro ejemplo. Hay una serie que ustedes van a trabajar mucho en el práctico, que es la serie armónica. Todavía no empezaron porque no vieron serie, pero es una serie cuyo comportamiento de la sucesión de las sumas parciales, ahora vamos a ver cuál es, para poder saber si esta serie converge o diverge. Fíjense, siguiendo lo mismo de recién, ¿cuál es el primer término de esta serie? 1. Siempre reemplazo a n por 1, ¿cierto? Para hallar el primer término. ¿El segundo cuál va a ser? Un medio. ¿El tercero? Un tercio. Y así, sucesivamente, sigo obteniendo términos, ¿sí? Si la miran así, sin hacer ninguna cuenta, ¿qué les parece? Que esta serie aparentemente sería ¿qué? Intuitivamente, ¿qué dirían? Bueno, la verdad es que no es convergente, es divergente. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es el comportamiento de la sucesión de las sumas parciales de esta serie? Volvemos a lo mismo, a ver. S sub 1. ¿Cuál es S sub 1? 1. S sub 2. 1 más un medio. ¿Esto cuánto me da? 3 medios, o sea, 1,5 como dicen ustedes. S sub 3, ¿qué les parece? ¿Cómo lo obtengo? 1 más un medio más un tercio, ¿y eso qué número les da? A ver, alguien que saque la cuenta.
¿Cuánto da? ¿4/3? A ver, saquen bien, si no me van a hacer escribir cualquier cosa. A mí me dio 11/6, 1,83, ¿puede ser? 11/6, o sea, aproximadamente 1,83, y este dijimos que era 1,5. Fíjense, ¿saben graficar una sucesión ustedes, sí o no? ¿Sí? Sobre el eje de las X colocamos el dominio, o sea, 1, 2, 3, hasta n, infinito, ¿sí? En esta sucesión, si vamos a graficar esta sucesión, la primer suma parcial la grafico acá y es el 1, 1, ¿sí? La segunda suma parcial va a ser por acá, ¿sí? 1,5. La tercera suma parcial, ¿dónde la voy a ubicar? Un poquito más arriba, ¿me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece esta sucesión de sumas parciales? ¿Tendrá cota? No. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta serie? Que va a ser divergente, porque el comportamiento de la sucesión de las sumas parciales así lo indica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ténganla presente, no se olviden de esta, porque vamos a volver sobre el ejemplo del inicio y vamos a volver sobre esta luego cuando analicemos los criterios. Sí. ¿Cómo? Es la serie armónica. Sí. ¿Vos ya la conocías? Bueno. ¿Querés seguir? ¿No? Bueno. Es la serie armónica y la van a usar muchísimo en el práctico. ¿Algo más quieren preguntar? ¿No? Bueno, seguimos. Este tema de buscar la sucesión de las sumas parciales y armar el S1, el S2, el S(n), no es un método muy práctico a la hora de tener que poder definir si una serie es convergente o una serie es divergente. Por eso es que en la cuestión esta de series, lo que vamos a usar van a ser los criterios para analizar si una serie converge o diverge. Entonces, series convergentes o divergentes se van a clasificar utilizando los criterios. Hoy se los voy a enunciar a todos, de a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Entre la clase de hoy y la clase siguiente. De más está decirles que cuando avancemos y veamos todos, vamos a poder ampliar la clasificación en algunos se van a usar para series de signos positivos, otras se van a usar para series de signos alternantes. No todas las series van a ser suma A1 más A2 más A3. Vamos a ver en la clase que viene que va a haber series cuyos signos se van a ir alternando, o sea, A1 menos A2 más A3, ¿sí? Pero vamos de a poco para no dar tanta información junta, ¿sí? Pero tengan en cuenta que después esta clasificación se va a ampliar a medida que avancemos con las clases. Bueno, uno de los criterios que vamos a ver hoy es el criterio del enésimo término. Enésimo. ¿Alguien leyó algo? ¿Qué otro criterio veríamos? A ver. El de serie geométrica. Ya vamos a ver. Alguien por allá me dijo el de divergencia. Vamos a ver que en realidad el criterio de divergencia va a ser el criterio del enésimo término. Pero ya vamos a ver por qué. O sea, el criterio del enésimo término lo van a encontrar como criterio del enésimo término, criterio, condición necesaria pero no suficiente para la convergencia de la serie, o en otros libros lo van a encontrar como criterio para analizar la divergencia de una serie. O sea, el criterio del enésimo término
lo van a encontrar con distintos nombres, pero obviamente que con todos esos apuntan a analizar si una serie en realidad diverge, ¿tá? O cuál es la condición necesaria, pero no suficiente, de convergencia de una serie. Bueno, vamos a ver después serie geométrica. O sea, vamos a analizar que si una serie es geométrica, para poder determinar si converge o diverge solamente con el análisis de la razón. Va a haber un criterio que se va a llamar criterio de comparación. Criterio de la razón. Y criterio de Leibniz o criterio de series de signos alternantes, ¿sí? Todos esos criterios vamos a estar viendo a lo largo de estas clases y de toda esta unidad de series, ¿sí? Entonces, reordenando. Hasta ahora, ¿qué vimos? La definición de serie. ¿Les quedó claro ese concepto? ¿Sí? Lo van a ver generalmente asociado a la sumatoria de infinitos términos de una sucesión. Una suma infinita. ¿Sí? Vamos a analizar si converge o diverge. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder encontrar la suma. Vimos en dos ejemplos que en un caso la suma existía y en otro caso la suma no la podíamos hacer, ¿sí? Analizamos la sucesión de sumas parciales, vimos su comportamiento y ahora lo que vamos a entrar es directamente a los criterios, porque con los criterios, a partir de los criterios, van a usar en el práctico para poder clasificar a las series. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces por el criterio del enésimo término. Es muy sencillo, pero presten atención porque suelen equivocarse en la utilización de este criterio. Ya les adelanté porque su compañero por allá nos indicó que lo vamos a llamar condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? Condición necesaria pero no suficiente de convergencia de una serie. Quiere decir que dado una serie se tiene que cumplir el criterio del enésimo para que la misma sea convergente. Pero que se cumpla no quiere decir que lo sea. Vayan teniendo esta idea y vamos a ver de qué se trata. Dada una serie, fíjense, convergente. ¿Qué estoy subrayando acá? Que tengo esta serie y ya sé que es convergente. ¿Está? Entonces ustedes me van a decir, bueno, si ya sé que es convergente, ¿para qué vamos a analizarlo? Bueno, lo vamos a analizar para ver qué indica este criterio, ¿está claro? O sea, para desarrollar este criterio del enésimo término, partimos de una serie que ya conocemos es convergente, ¿sí? Entonces, el enunciado del criterio del enésimo término, que dice que dada una serie convergente, el límite del A sub n tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es el A sub n? Es este término que tenemos acá. Es el término que forma cada uno de los términos de la serie, ¿sí?
A partir del A sub n, acuérdense, haciendo variar a n por 1, obtenemos el A sub 1, el A sub 2, bueno. Tomando límite a ese término, ¿sí? El límite del enésimo tiene que ser igual a 0. Noten que en esta cuestión de serie estamos trabajando con el concepto de suma y también con el concepto de límite, porque el límite nos viene a apoyar, ¿por qué? Porque la suma es infinita, n tiende a infinito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si una serie es convergente, necesariamente el límite del enésimo tiene que ser igual a 0. A ver si puedo usar este otro para la demostración, porque no me va a... ¿Acá ven si escribo o no? Uy, este pizarrón, no. ¿No ven? ¿No? Voy a tener que salir acá entonces. Bueno. Qué lástima. Enunciado. Demostración. Ojo que si ustedes van a rendir la parte teórica y tienen que, surge que tienen que desarrollar el tema del enésimo término, tienen que hacer ambas partes, enunciado y la demostración, porque por ahí ustedes se olvidan y es como que en lugar de interpretarlo sacan la foto del tema y ponen la parte que se acordaron, y no, la demostración es importante, también es importante el enunciado. Bueno, para demostrar el criterio del enésimo vamos a hallar la sucesión de sumas parciales. Vamos a hallar la S sub n y vamos a hallar la S sub n menos 1. ¿Cuál será la S sub n para esa serie? A ver. ¿Cómo la encuentro? Recién aprendimos. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Si fuese la A sub 1, llegaba hasta A sub 1. Acá voy a llegar hasta A sub n. Entonces, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n, ¿sí? Acá voy a llegar hasta ¿dónde? A sub n menos 1, o sea, 1 anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para seguir con la demostración, se resta miembro a miembro estas dos expresiones que hemos obtenido acá, ¿sí? En el primer miembro, si resto, ¿qué me queda? S sub n menos S sub n menos 1, ¿sí? Y en el segundo, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me queda? Cuando resto, se va. Este se va, este se suprime, ¿y qué pasa con este? Se suprime con uno que está antes que este, que no está escrito. O sea que acá tendría que estar el A sub n menos 1, ¿sí? Que se va a estar yendo con este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda en limpio en el segundo miembro? A sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo sigo. Si ahora tomamos límite en ambos miembros, como voy a tener poco espacio, directamente en el primer miembro tengo el límite de una resta. Por propiedad del límite, ¿cómo me va a quedar? El límite del primer término menos el límite del segundo. ¿Están de acuerdo?
Entonces, el límite de S sub n menos el límite, para cuando n tiende a infinito, de S sub n menos 1, y eso va a ser igual, tomábamos límite en ambos miembros, ¿cierto?, a el límite para cuando n tiende a infinito de A sub n. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿qué les parece, qué comportamiento tendrán los límites del primer miembro? S sub n, ¿qué era? ¿Una suma? ¿Sí? Y la S sub n menos 1, otra. De una serie que es ¿cómo? Convergente, porque dijimos, partimos de que A sub n era una serie convergente. ¿Cómo será el comportamiento de esa sucesión de sumas parciales si es una serie convergente? O sea, exactamente, ese límite va a existir y va a ser igual a L. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron o no? Entonces, fíjense, si en el primer miembro hago L menos L, ¿qué me queda? 0. ¿Igual a qué? Al límite, para cuando n tiende a infinito, del A sub n, que era lo que queríamos demostrar a partir de esta igualdad, queda demostrado. ¿Se dan cuenta entonces? Enunciado del criterio del enésimo término. Dada una serie convergente, el límite para cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a 0. ¿Está claro? Se demuestra a partir de analizar el comportamiento de las sumas parciales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a... ¿Quedó claro? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Pueden preguntar, ustedes olvídense que está la cámara. Yo no me puedo olvidar porque en cualquier momento me engancho con el cable y paso de largo. ¿Seguro, chicos, hasta acá quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué es el ejemplo con el cual iniciamos? ¿Cuál era el ejemplo inicial? A ver. La sumatoria para n que va de 1 a infinito de, ¿cuál era? 3 décimos era. 3 décimos a la n. Un tercio, que es la suma, ¿está? Pero digamos, la serie es esta. Bueno, ya sabemos que es convergente, ¿sí o no? ¿Cómo debería ser el límite de la sub n? Para cuando n tiende a infinito. Debería ser igual a 0. Ojo, no confundir. Por acá escuché que dijeron un número finito y determinado. No. No confundir con sucesiones. Sucesiones convergentes o divergentes según el límite de la sub n exista. ¿Sí? En una serie, si es convergente, el límite de la sub n tiene que ser igual a 0. Ojo con eso. Primero tener en cuenta, y es una de las cuestiones que hacen, siempre se confunden. Entonces, tomo límite a la sub n. ¿Cuál será la sub n? 3 sobre 10 a la n. ¿Están de acuerdo? Y bueno, esta operación de paso al límite por análisis 1 la conocen, o sea, ¿cómo hago la operación de paso al límite? Y el resultado del límite es, ¿da 0 seguro? 10 a la infinito, el denominador infinito, algo sobre infinito, en el límite es 0. Entonces, serie convergente se cumple que el límite de la sub n es igual a 0. Si no se cumpliese, dado que ya sabíamos que la serie esa era convergente, hubiésemos estado en un problema. ¿Cuál hubiese sido el problema? Sacamos mal el límite. Sí. El límite, sí, de las...
No, 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 no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esto es el criterio del enésimo. Lo que vos me estás preguntando a mí, supongo, no sé en dónde estás viendo, pero te dice que el límite para cuando n tiende a infinito de s sub n es igual a s. Y este es el límite para cuando n tiende a infinito de las sumas parciales, ¿cierto? Esta suma te indica la suma total y la podemos reemplazar como S, ¿está bien? Pero es la suma total, ¿está claro? Esto es una suma. El criterio del enésimo parte del A sub n, no del S sub n, ¿está bien? Para demostrar el criterio del enésimo término utilizamos la S sub n, ¿está claro? Pero, y ya vas a ver cuando veamos el otro criterio, que si el límite para cuando n tiende a infinito de S sub n es igual a S, ¿eso qué quiere decir? Que la suma existe, y si la suma existe es convergente. Pero acá no estamos analizando no estamos analizando la suma, estamos simplemente aplicando un criterio sencillo que me permite determinar si la serie diverge. En este caso, como la serie era conocida, hicimos el procedimiento inverso. Dijimos, esta serie la conocemos. A ver, ¿se cumple que el límite del enésimo es 0? ¿Está? Pero no mezclemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué otra serie vimos antes? Que su compañero por allá la conocía. La serie armónica. Y habíamos dicho que era ¿cómo? Divergente. ¿Qué pasará con el enésimo? A ver, el límite del enésimo. Vamos a ver. Esta era la serie armónica. Y habíamos dicho, ya sabemos que es divergente, o sea que ¿para qué la vamos a volver a clasificar? Solamente estamos viendo qué me aporta este criterio del enésimo término. Si tomo un límite para cuando n tiende a infinito del a sub n, ¿cuál es el a sub n de esta serie? 1 sobre n. ¿Qué pasa cuando tomo límite? Me da 0. ¿Y ahora qué pasó? Antes dijimos divergente y lo dijimos mal. ¿Ahora es convergente? No. Porque ¿qué dijimos? Que es una condición necesaria. Toda serie convergente, el límite de la sub n tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero que sea 0, como en este caso, no quiere decir que la serie sea convergente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes me van a preguntar para qué sirve este criterio. ¿Y qué les parece? ¿Para qué va a servir? ¿Alguien había dicho para analizar la divergencia o no? Bueno, vamos a ver entonces que en realidad me va a servir para qué. Si el límite del a sub n, para cuando n tiende a infinito, no me da 0, ¿qué voy a poder decir? Que la serie es divergente. ¿Por qué? Porque si es convergente, sí o sí tiene que ser 0. Si no lo es, diverge. Pero si es 0, no quiere decir que converja. ¿Se entendió? Bueno, para eso están los otros criterios. ¿Tá? Por eso vamos avanzando. ¿Sí? A ver. ¿Quedó claro hasta acá o no? ¿Qué voy a decir por criterio general de convergencia? ¿Voy a decir que esta serie converge? No sé. Voy a decir no concluyo. ¿Por qué no concluyo? Porque ya sabemos que es la armónica y que diverge. Pero si no lo supiéramos, ¿qué vamos a decir? No sé. Cumple con la condición necesaria, pero no es suficiente que me dé 0. Me falta algo más para saber si la serie converge. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo, salvo que quieran preguntar algo, y seguimos. A ver,
Con lo que vimos hasta ahora, ¿qué podemos decir? Sí, es una serie, ese es el término enésimo. ¿Y cuáles son los caminos que me van a conducir a decidir si esta serie converge o diverge? Una sería analizar la sucesión de las sumas parciales, ir viendo el comportamiento de los términos, pero ¿qué dijimos? Que era un poco complicado. Hasta ahora, ¿qué otro criterio tenemos? El criterio del enésimo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si vamos a aplicar este criterio? Voy a tomar límite para cuando n tiende a infinito del a sub n, que es esta expresión que tengo acá, ¿sí? N sobre 2n más 1. Y esto ya lo saben hacer. ¿Qué pasó? Cuando hago paso al límite, ¿qué surge? Una indeterminación. Entonces, para resolverla, ¿qué hago? Tomo límite aplicando ¿qué regla? La regla del hospital, y eso me lleva a derivar numerador y denominador en forma independiente. La derivada del numerador, ¿cuál es la variable para derivar acá? N, porque n es la que tiende a infinito. Derivada del numerador es 1. Derivada del denominador es 2. Resultado del límite, ¿cuánto es? 1/2. Entonces, el límite, para cuando n tiende a infinito, de n sobre 2n más 1 es igual a 1/2. ¿Qué pasó? ¿Cumplió con lo del criterio del enésimo? No. No me dio 0. Dio un valor finito determinado, pero no me importa. El criterio del enésimo, ¿qué decía? Que si yo tengo una serie y es convergente, ¿sí? El límite para cuando n tiende a infinito de a sub n tiene que ser igual a 0. Acá, ¿qué pasó? Me dio distinto de 0, entonces, ¿qué puedo decir de esa serie? Diverge. ¿Ven que sirve el criterio del enésimo? Pero en realidad, para analizar ¿qué cosa? La divergencia de una serie. ¿Está claro? Entonces, cuando no se cumple, para este caso voy a decir que esta serie es n sobre 2n más 1 diverge. ¿Se dan cuenta? Y no tuve que sacar sucesión de sumas parciales, no tuve que hacer cuentas, no tuve que hacer nada. Simplemente tomé el límite al enésimo. Me dio distinto de 0, ¿qué digo? Diverge. Me da igual a 0, ¿qué voy a hacer? No. Puede que sea convergente o puede que no. No me sirve el criterio del enésimo para analizar la convergencia de una serie. ¿Sí? Ahora, si yo sé que una serie converge, sí o sí, ¿qué tiene que pasar? El límite de la sub n tiene que ser igual a 0. ¿Entendieron, chicos, o no? ¿Sí? Lo que al principio parecía un trabalengua, ahora queda un poco mejor. ¿Sí? Entonces, por una vez más, criterio del enésimo término en realidad me va a servir para analizar la divergencia de una serie cuando no se cumpla lo que el criterio enuncia. ¿Y qué enuncia el criterio? Que el límite para cuando n tiende a infinito del a sub n tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? ¿Quieren preguntar algo? ¿Seguimos? Bueno. De los criterios para analizar la serie tenemos el criterio del
enésimo término, el límite para cuando n tiende a infinito del a sub n tiene que ser igual a 0. Y ahora vamos a ver serie geométrica. Van a ver que la serie geométrica es una serie que tiene una estructura determinada y que si nosotros logramos identificar en la estructura del a sub n a una serie geométrica, la clasificación en convergente o divergente va a ser sencilla porque la vamos a hacer a través del análisis de la razón. ¿Sí? Una serie geométrica en una serie geométrica, chicos, la estructura del a sub n es de esta forma. A por r a la n menos 1. ¿Sí? Cuando ustedes se encuentren con una serie geométrica con esta estructura, o sea, con una serie que tiene esa estructura, van a decir, es una serie geométrica. Fíjense la característica de la serie geométrica. ¿Cómo obtenemos el primer término de cualquier serie? Si no supiésemos que esta es geométrica, igual lo vamos a obtener. Reemplazando, ¿cómo? Reemplazamos a n por 1 para encontrar el primer término. Entonces, el primer término, 1 menos 1, 0, r a la 0, 1, primer término, a. ¿Sí? Segundo término, reemplazo ahora n por 2 y eso me permite determinar a por r. ¿Sí? El tercer término, ¿cuál va a ser? 3 menos 1, 2, o sea que me va a quedar a por r al cuadrado y así sucesivamente voy a encontrar el a por r a la n menos 1 y sigo, ¿cierto? Acuérdense que no termina ahí, sino que es una serie y sigue. No estamos hablando de sumas parciales, estamos hablando de la serie. Bueno, ¿qué ven ahora? A lo mejor lo que no pudieron ver en la estructura de la sub n, ahora que están escritos sus términos, pueden notar algo en cada término. ¿Qué están viendo en cada término? ¿Qué hay en cada término que se repite? La constante, ¿qué cosa? R, ¿sí? La razón R, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de una serie geométrica vamos a hablar de A como primer término, ¿sí? Y R como la razón. Esa razón R, fíjense, ¿cómo obtuve el segundo término? De haber multiplicado el primero por R. ¿Cómo obtuve el tercer término? De haber multiplicado el segundo por R. Y así sucesivamente. O sea, cada término se obtuvo por multiplicar al anterior por lo que vamos a llamar una razón constante igual a R. ¿Estamos? Si no se dan cuenta por ese camino, ¿cómo pueden encontrar la razón? Haciendo el cociente entre un término y el anterior. O sea que la R la puedo encontrar haciendo el a sub n más 1, o sea, el siguiente, sobre el anterior, ¿cuál va a ser? A sub n más 1, el anterior, a sub n, ¿sí? Para este caso en particular sería hacer a r al cuadrado sobre a por r, fíjense, ¿qué me queda? R, la razón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con una serie cuya estructura sea del tipo del que les estoy presentando ahora, van a decir que es una serie geométrica y va a tener una razón. Y el criterio me va a permitir, a partir de la razón, determinar si la serie converge o diverge.
Ya vamos a ver por qué, pero si R en valor absoluto es menor que 1, o si R en valor absoluto es mayor que 1, en el primer caso vamos a decir que la serie converge y en el segundo caso vamos a decir que la serie diverge. ¿Sí? Ya vamos a ver también qué pasa si R en valor absoluto es igual a 1, también vamos a decir que diverge, aunque algunos autores la analizan como oscilante, pero nosotros vamos a hablar de convergentes o divergentes. ¿Estamos? ¿Cuál es el planteo? ¿Sí? Entonces, si la serie es una serie geométrica, con el análisis de la razón ya estaríamos solucionando nuestro problema, que es analizar la convergencia de la serie. Pero bueno, para saber si esta serie converge o diverge, vamos a... Ustedes tienen ahí una pequeña demostración, ¿cierto? De por qué a partir de la razón podemos analizar si la serie geométrica converge o diverge. Y fíjense que parte del análisis de la suma parcial S sub n, ¿sí? Entonces, dada esta serie, lo que hacemos es buscamos la S sub n, o sea, la suma parcial con n términos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo buscamos? ¿Cuál es el primer término de esa? Cuando reemplazo a n por ¿cuánto? Por 1, o sea que el primero va a ser A. El segundo, ¿cuál va a ser? A por R. El tercero, A por R al cuadrado. Por acá voy a tener ¿cuál? El A por R a la n menos 1 y después voy a tener el A por R a la n, ¿sí? ¿Cómo obtuve esto? Simplemente de ir reemplazando ¿a quién? A n por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo sigue la demostración? A ver. Estos ya son pasos para llegar a demostrar por qué a partir de R vamos a determinar si la serie converge o diverge. Entonces, partimos del análisis de la suma S sub n. Luego, ¿qué dice? Multiplicamos ambos miembros ¿por qué? Por R. Entonces, en el primer término me va a quedar R por S sub n, ¿sí? Y si ahora multiplico por R, ¿qué me va a quedar acá? A por R más A por R al cuadrado más A por R al cubo más A por R a la n. Y bueno, este en realidad me va a estar sobrando, ¿está? No me va a servir el último. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a repasar porque acá me parece que en el último, la S sub n, para cuando n vale n, ¿qué pasa? Me queda n menos n, o sea que me queda A por R, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue la demostración? Que tengo que restar término a término. ¿Y qué pasa? A ver, díganme ustedes qué queda. En el primer miembro, ¿qué me va a quedar? Menos. Y acá, ¿cuáles se van?
Este se va con este. Este se va a ir con uno que voy a tener acá. ¿Y este qué va a pasar? Se va a ir con uno que va a estar acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? A menos A por R a la N. Entonces, ¿qué consideramos? Buscamos la S sub N, ¿sí? Multiplicamos por R ambos miembros y ahora lo que hicimos fue restar miembro a miembro. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué les parece? ¿Tengo algún término común acá? ¿Cuál es? S sub n. Entonces, puedo hacer S sub n. Si saco factor común S sub n, ¿qué me queda acá? 1 menos R. Y en el segundo miembro tengo alguno, A. ¿Y qué me queda? 1 menos R a la N. ¿Qué más puedo hacer? A ver. Paso dividiendo ¿quién? Entonces la expresión me va a quedar A por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué me va a faltar hacer ahora? Porque en definitiva, si la suma existe, la serie ¿cómo va a ser? Convergente. Su compañera recién me decía que el límite del S sub n era igual a S. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo acá tomo límite en ambos miembros? Para cuando n tiende a infinito. En el primer miembro, ¿qué voy a tener definida? La expresión de ¿quién? De la suma. O sea que si yo logro encontrar este límite, el límite del S sub n para cuando n tiende a infinito va a ser igual a ¿qué? A la S, a la suma de la serie. Y si logro encontrar ese límite, entonces, ¿qué voy a decir de esa serie geométrica? Que es convergente, ¿está bien? Pero todavía no terminamos. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. ¿Cuál es la variable del límite? N. Quiere decir que toda esta expresión, ¿cómo es en el límite? Constante. Y por propiedad del límite, ¿qué pasa con esa expresión? O sea que puedo escribir la constante, ¿sí? Por el límite para cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 menos R a la N. ¿Están de acuerdo o no? Saco la constante fuera porque el límite de una constante es la constante misma. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esto es constante, por lo tanto el límite va a pasar a depender ¿de quién? De esta expresión. Y esta expresión, donde tengo la razón. ¿Sí? A ver, analicemos. La razón, ¿sí? Va a ser un número. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos dicho que podía ser menor que 1 o mayor que 1 o igual a 1. Bien. ¿Qué pasa si la razón es menor que 1? ¿Cuál sería un número menor que 1? A ver, díganme uno que quieran. ¿Cuánto? 0,5, o sea, un medio. ¿Puede ser? ¿Qué pasaría si yo tengo que tomar límite para cuando n tiende a infinito de 1 menos un medio a la n? ¿Cuál sería el resultado de ese límite? 1 a la n, 1 a la infinito, ¿cuánto es? 1 a la infinito, 1 por 1. 1. 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1.
O sea, 1 al infinito es 1. 2 a la infinito, porque digamos, esta n la puedo distribuir entre el numerador y denominador. 2 a la infinito, ¿cuánto es? Infinito. 1 sobre infinito en el límite, 0. ¿Está bien? Y si no piensen aisladamente, esta es una función exponencial decreciente que a medida que n tiende a infinito, la función se acerca ¿a qué? A 0. O sea que si r es menor a 1, si r es menor a 1 en valor absoluto, el límite, cuando yo aplique acá límite, para cuando n tiende a infinito de 1, ustedes me van a decir que es 1. Pero cuando tomen límite a esta expresión, van a decir que es, ¿cuánto? 0. 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá todo. Dijeron que esta expresión para r menor a 1 en valor absoluto, tomando límite era 0, ¿sí? ¿Les quedó claro eso? ¿Quieren que lo repita? ¿Alguien no lo entendió? Entonces, me va a quedar que el límite para cuando n tiende a infinito de s es igual a sobre 1 menos r por 1, porque toda esta expresión en definitiva va a ser 1 menos 0, el límite de 1 va a ser 1. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué quiere decir? Este 1 lo borramos para que no moleste. Quiere decir que entonces el límite para cuando n tiende a infinito de s sub n, me trae una n acá, chicos, tengan cuidado, es igual a a sobre 1 menos r, o sea, la suma. Y acá sí podemos describir es igual a s, ¿está bien? Porque ¿qué es esto entonces? La suma de la serie, ¿sí? Cuando es una serie geométrica de naturaleza convergente. ¿Está claro? ¿Y cuándo va a ser una serie geométrica convergente? Cuando la razón en valor absoluto sea menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Este es otro desarrollo que si cuando rindan teórico van a tener que poder escribirlo. ¿Quieren preguntar algo hasta acá o no? No. ¿Cuánto sería esa S? A ver. El 1 que obtuviste en el límite es... Uy, ahí borré todo, bueno, no importa. El 1 que obtuviste en el límite fue por reemplazar a R por un valor menor a 1. Dijimos un medio. Ese un medio elevado a la n, valor menor que 1, me da por resultado, cuando hago paso al límite, 0. Por eso esta expresión queda neutralizada y la suma, cuando la razón es menor que 1, de una serie geométrica, es convergente y la suma es igual a eso. ¿Está? Fíjense, en el ejemplo que nosotros... Pero vos me preguntaste, ¿cuánto vale S? Me preguntaste. Para saber cuánto vale S, yo tengo que tener un caso particular de una serie, ¿estamos de acuerdo? Acá lo estamos hablando en forma general. Fíjense, la del teórico era 3 sobre 10 a la n, ¿sí? Esta va a ser una serie geométrica, ¿sí? Que va a tener su razón. ¿Cuál es el primer término de esta serie? Ya lo tendríamos que saber. ¿Cuál es el primer término? El segundo. El tercero. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cómo obtengo la razón de esta serie? Haciendo, ¿qué cosa? Un término sobre el anterior. Si yo hago 3 sobre 10 al cubo dividido 3 sobre 10 al cuadrado, ¿qué pasó acá? ¿Cuánto me da? ¿Qué me queda? Un décimo. ¿Sí? ¿Y un décimo qué es? Es la razón.
¿Y cómo es un décimo en valor absoluto? Un décimo es menor que 1. Entonces estaríamos en condiciones de decir que esta es una serie geométrica como convergente. Pero ya sabíamos que era convergente. ¿Por qué? Porque se nos cumplió que el comportamiento de la sucesión de sumas parciales nos lo indicaba. Porque, ¿qué más hicimos? El criterio del enésimo también lo cumplió, ¿sí? Y porque partimos del 1/3, que era la suma de esa serie, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, como ahora ya aprendimos una cosa más de ese ejemplo inicial, y es que es una serie geométrica convergente, entonces puedo calcular la suma de esta forma, ¿sí? ¿Y cómo calculo la suma de esta serie? La S que su compañera me preguntaba antes, ¿haciendo qué cosa? A, que es el primer término, 3 décimos, ¿sí? Y 1 menos R, la razón que es un décimo. Saquen ustedes la cuenta porque esto les tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar? Si no la sacan, ya deberían saber cuánto les da. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto era la suma? 1/3. Me tiene que dar 1/3 o todo lo que vimos hoy está todo mal. ¿Les da 1/3? ¿Sí? Entonces, ven que por el camino que sea llegamos a encontrar, en el caso del ejemplo primero, la suma de la serie. Y es una serie geométrica convergente. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Pero todavía nos falta porque la razón, en este caso, fue menor que 1. Vamos a ver qué pasa si la razón ahora es mayor que 1. Si R en valor absoluto es mayor que 1. A ver, seguimos desde acá. Ahora estamos contemplando que R sea mayor que 1. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el comportamiento del límite si R es mayor que 1? ¿Qué les parece? Digan que me dejó un margen de acción, porque si no me tengo que quedar acá. ¿Qué les parece? A ver, si era menor que 1 tendía a 0, y si es mayor que 1, ¿qué pasa? Infinito. Entonces, ¿qué va a pasar con este límite? Todo esto va a ser como infinito. Cuando lo haga el producto de esto por infinito, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la suma? ¿Va a ser igual a qué cosa? A infinito. Entonces, ¿qué pasa? No existe la suma, ¿sí? No existe ese. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la serie, que no sé cuál es la que tengo acá, va a ser como divergente. ¿Está claro? ¿Lo entienden? ¿Entienden la diferencia de S con S sub n? Y que el límite de S sub n para cuando n tiende a infinito es igual a S. ¿Sí? Son dos expresiones iguales. ¿Estamos de acuerdo?